El misterio del libro perdido. Imagina por un momento que una pieza clave de la historia bíblica fue simplemente cortada. Un libro entero, venerado por muchos en los albores del cristianismo, influyente en el pensamiento judío de la época, pero que hoy no lo encontrarás entre las páginas de la mayoría de las Biblias. ¿Cómo es posible que un texto tan antiguo, tan importante en su momento, haya desaparecido de la vista general? Este es el misterio que rodea al libro de Enoc. No hablamos de un texto oscuro y desconocido para todos. No, hablamos de un libro que fue leído, estudiado y respetado por muchas de las primeras comunidades judías y cristianas. De hecho, si abres tu Biblia en la pequeña pero potente carta de Judas, cerca del final del Nuevo Testamento, te encontrarás con algo sorprendente. En los versículos 14 y 15, Judas escribe: también profetizó de estos Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí, vino el Señor con sus santas decenas de miles, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos de entre ellos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Esta no es una vaga referencia. Es una cita directa. Judas, un escritor del Nuevo Testamento, considera una profecía del libro de Enoc como legítima. Y no es el único. Muchos de los primeros padres de la Iglesia, figuras clave en la formación del pensamiento cristiano, como Tertuliano o Clemente de Alejandría, conocían y citaban el libro de Enoc. Tertuliano, por ejemplo, llegó a llamarlo Escritura. Entonces, si un apóstol o un hermano de un apóstol lo citaba, y si los primeros líderes cristianos lo consideraban importante, ¿por qué no está en tu Biblia? ¿Qué llevó a la mayoría de las ramas del cristianismo a excluirlo del canon oficial? Esta exclusión no fue un evento único, ocurrió a lo largo de siglos, a medida que las distintas iglesias definían qué libros consideraban divinamente inspirados y cuáles no. Las razones variaron. Se argumentó que no fue escrito por el patriarca Enoc, algo común en muchos textos antiguos, por cierto, que contenía ideas especulativas o apocalípticas consideradas demasiado extrañas, o quizás, y esto es especulación, que su contenido era simplemente inconveniente. Pero el libro no desapareció por completo. Mientras que en Occidente se perdió, solo quedando fragmentos o citas en otros textos, fue preservado en su totalidad por la Iglesia Ortodoxa Etíope Tewahedo, que lo considera parte de su canon bíblico hasta el día de hoy. Fue gracias a copias etíopes que el mundo occidental redescubrió el libro de Enoc en el siglo XVIII, traído por exploradores como James Bruce. Imagina la sorpresa al encontrar un texto antiguo tan extenso, tan lleno de visiones cósmicas y relatos inauditos, que había sido conocido y valorado por los primeros cristianos, pero que se había desvanecido de la memoria colectiva en gran parte del mundo. El redescubrimiento de Enoc abrió una ventana a la mente de las personas que vivieron en los siglos anteriores y durante la época de Jesús y sus apóstoles. Nos mostró que el paisaje religioso e intelectual del judaísmo del Segundo Templo, el mundo del que emergió el cristianismo, era mucho más diverso y vibrante de lo que a menudo imaginamos. No se trataba solo de las leyes de Moisés y los profetas. Había una rica tradición apocalíptica, especulaciones sobre ángeles y demonios, y visiones del fin del mundo que circulaban y moldeaban el pensamiento de la gente. Y aquí reside gran parte de su misterio y su valor. Si personas como Judas o incluso Pablo, como exploraremos más adelante, estaban familiarizados con las ideas del libro de Enoc, entonces leer sus escritos sin conocer Enoc podría ser como leer solo la mitad de una conversación. Nos perdemos referencias, nos faltan piezas del rompecabezas conceptual que estaban claras para la audiencia original. Este libro contiene relatos que desafían las expectativas, como la historia de los vigilantes, ángeles que descendieron a la tierra y tuvieron un impacto catastrófico en la humanidad, algo que solo se insinúa brevemente en el Génesis. Habla de viajes celestiales, de los secretos de los movimientos estelares, de la naturaleza del mal y de un juicio final mucho más detallado que en otros textos tempranos. Su exclusión deja un vacío. Un vacío que, al ser llenado, podría iluminar rincones oscuros de la teología y la cosmología que manejaban los primeros cristianos. ¿Por qué se apartó un libro tan revelador? ¿Qué había en el que resultaba tan problemático para la tradición posterior?
El misterio del libro perdido nos invita a ir más allá de lo familiar, a explorar los bordes del canon, a desenterrar textos que, aunque no formen parte de la Biblia oficial para la mayoría, fueron sin duda parte del mundo intelectual y espiritual que dio forma a las creencias que hoy consideramos centrales. Pero antes de sumergirnos en las visiones cósmicas y los relatos de ángeles caídos, debemos entender primero al hombre cuyo nombre lleva este libro. ¿Quién fue Enoc, el bisabuelo de Noé, que, según el Génesis, caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó? ¿Quién fue Enoc realmente? En el vasto tapiz del Antiguo Testamento, encontramos nombres que resuenan a través de milenios: Adán, Eva, Noé, Abraham. Y luego está Enoc. Si buscas su mención en el libro del Génesis, la hallarás breve y enigmática. El capítulo 5 nos presenta la genealogía que va desde Adán hasta Noé, detallando cuántos años vivió cada patriarca y quién fue su hijo. Cuando llega el turno de Enoc, séptimo en esa línea desde Adán, la narración toma un giro inusual. El versículo 24 dice simplemente: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Caminó con Dios. Desapareció, porque le llevó Dios. Son frases poderosas, cargadas de misterio, especialmente en un libro donde la muerte es la norma para todos los demás. Este corto pasaje lo distingue, lo eleva por encima del destino común de la humanidad. Pero el Génesis no nos dice nada más sobre él. ¿Qué significa caminó con Dios? ¿A dónde fue llevado? ¿Por qué él y no otro? Esta brevedad en el texto canónico dejó un amplio espacio para la especulación y el desarrollo en las tradiciones religiosas posteriores, particularmente en el judaísmo del período del Segundo Templo, la época crucial entre la reconstrucción del Templo de Jerusalén y su destrucción en el año 70 de la Era Común. Es en este fértil terreno donde la figura de Enoc florece de una manera espectacular, transformándose de un patriarca piadoso a un personaje cósmico de proporciones épicas, el receptor de secretos divinos y el testigo de los misterios del universo. El libro de Enoc es la fuente principal de esta expansión. Aquí, Enoc no es solo un hombre que agradó a Dios, es un escribe de la justicia, un vidente que es arrebatado a los cielos para recibir revelaciones directamente de la boca de los ángeles y del propio trono divino. Se le muestran los lugares de descanso de las almas, los tesoros de los vientos, los fundamentos de la tierra, los movimientos precisos de las estrellas y los planetas. Se le otorgan secretos sobre el futuro, el juicio venidero y el destino de los justos y los impíos. Esta transformación de Enoc no es aleatoria. En un periodo donde muchos judíos buscaban una comprensión más profunda del mal en el mundo, del origen del sufrimiento y de la justicia divina, la figura de Enoc, el hombre que caminó con Dios y fue llevado, se convirtió en el candidato perfecto para ser el poseedor de esta sabiduría oculta. Si alguien podía trascender los límites de la existencia humana y acceder al conocimiento divino sin morir, ese era Enoc. Él representaba un canal directo a la verdad celestial, al margen de la revelación tradicional mediada por profetas en la tierra o a través de la ley de Moisés. En el libro de Enoc, su ascensión a los cielos no es solo un traslado, es un viaje iniciático. Es llevado por ángeles a través de diferentes niveles del cosmos. Ve las mansiones de los justos y los lugares de castigo para los pecadores. Se sienta ante el trono divino y se le encomienda una misión: registrar todo lo que ve y escucha para transmitirlo a sus hijos y a las generaciones futuras. Él se convierte, en esencia, en el escriba celestial, el depositario del conocimiento que la humanidad había perdido. Piensa en el valor que esto le daba al libro para sus lectores. No era simplemente la meditación de un sabio, pretendía ser la transcripción literal de visiones y enseñanzas recibidas directamente del reino celestial por un hombre que había sido singularmente elegido por Dios. Esto le confería una autoridad inmensa, una autoridad que, como vimos, fue reconocida incluso por algunos escritores del Nuevo Testamento. La figura de Enoc en este libro se convierte en un arquetipo, el del sabio piadoso que, a través de su rectitud, obtiene acceso a la verdad cósmica. Es un profeta apocalíptico, un maestro de misterios, un intercesor por la humanidad, aunque sea temporalmente. Su historia en el libro explica no solo qué vio, sino cómo obtuvo el derecho a verlo, a través de su vida justa y su conexión especial con lo divino.
Este Enoc expandido y glorificado no es el mismo Enoc de la breve mención en Génesis. Es una figura desarrollada teológicamente, diseñada para proporcionar respuestas a preguntas apremiantes sobre el origen del mal, el propósito del sufrimiento y la naturaleza del juicio divino, preguntas que el texto bíblico más antiguo dejaba sin desarrollar o solo tocaba superficialmente. Comprender quién llegó a ser Enoc en la tradición que produjo este libro es fundamental porque su credibilidad como vidente es la base sobre la que se construyen todas las revelaciones que el libro presenta. Es su viaje celestial y su papel como escriba lo que valida las asombrosas historias y las profundas especulaciones que contiene. Y de todas las cosas que Enoc fue testigo en sus viajes celestiales, hay un relato en particular que domina la primera sección del libro y que tuvo una influencia desproporcionada en el pensamiento religioso posterior. Es la historia que responde a una pregunta incómoda que surge en el Génesis, justo antes del relato del diluvio. ¿Quiénes eran esos hijos de Dios que tomaron esposas de entre las hijas de los hombres y tuvieron descendencia que se convirtió en los héroes de la antigüedad, los gigantes? La respuesta de Enoc es la historia de los vigilantes, la narrativa central del mal que corrompió la tierra y provocó la ira divina. Y esa historia, que le fue revelada a Enoc en sus visiones, es lo que exploraremos a continuación. Los vigilantes descienden. Anclado en el misterio del Génesis, justo antes del relato del gran diluvio, hay un pasaje que ha desconcertado a lectores y teólogos durante siglos. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Dice así, en parte: cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos de Dios se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron hijos con ellas. Estos fueron los héroes de la antigüedad, hombres de renombre. Los hijos de Dios. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Y por qué su unión con las hijas de los hombres resultó en gigantes y héroes de renombre? El texto bíblico canónico no ofrece explicaciones. Es un evento abrupto, casi un apéndice críptico antes de que la narrativa pase a describir la depravación generalizada que llevó a Dios a decidir destruir la tierra con un diluvio. Pero en el libro de Enoc, este pasaje no es un misterio sin resolver, es el punto de partida para una de las narrativas más dramáticas y consecuentes sobre el origen del mal en el mundo. Según el libro de Enoc, estos hijos de Dios no son otra cosa que los vigilantes, una clase de ángeles a los que se les asignó la tarea de observar a la humanidad desde los cielos. Había decenas de miles de ellos, seres celestiales puros, destinados a permanecer en su esfera divina. Pero, como relata Enoc, un grupo de 200 de estos vigilantes, encabezados por veintena de líderes cuyos nombres se listan meticulosamente: Semiaza, Uraquibarameel, Aquibeel, Tamiel, Ramuel, Danel, Azazel, Saracnial, Asael, Armes, Batarel, Ananel, Zaquiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Yomiael y Sariel. Y quizás algunos otros nombres varían en las diferentes versiones del texto, dirigieron sus miradas hacia la tierra y vieron a las hijas de los hombres. Y las encontraron hermosas. Su pecado original no fue solo la lujuria, aunque ciertamente fue un componente principal. Fue una rebelión concertada contra el orden divino. Se confabularon, se hicieron un juramento mutuo en la cima del monte Hermón, un lugar geográficamente significativo, una montaña que marcaba una frontera y se elevaba prominentemente en la región. El juramento era simple pero audaz: descenderían, tomarían esposas humanas y tendrían descendencia. Se comprometieron a no retractarse de su plan, sin importar las consecuencias. Este acto no fue una caída individual, sino una insurrección colectiva, un pacto de desafío sellado con un juramento sagrado en un lugar terrenal elevado, casi como para profanar la propia conexión entre el cielo y la tierra. Así, los 200 vigilantes descendieron. Rompieron la barrera entre lo divino y lo humano de una manera prohibida. Eligieron esposas según su propio gusto, un detalle que subraya la naturaleza caprichosa y egoísta de su acto. Y el resultado de esta unión antinatural fue la aparición de los Nepilim, los gigantes mencionados en Génesis. El libro de Enoc los describe como seres de estatura colosal, tan grandes que sus cabezas llegaban a las nubes. Pero la tragedia no terminó con su nacimiento.
Estos gigantes, productos de la unión de lo celestial y lo terrenal de una manera impura, se volvieron voraces. Comenzaron a consumir todo lo que la humanidad podía producir: provisiones, ganado, cosechas. Y cuando ya no quedaba nada más, se volvieron contra la propia humanidad, devorando a los hombres y bebiendo su sangre. La tierra fue pisoteada, oprimida y manchada por la violencia y la glotonería de estos seres monstruosos. Pero la rebelión de los vigilantes tuvo una segunda parte, quizás incluso más perniciosa que la primera. No solo copularon con humanas y engendraron gigantes, también, y lo hicieron de manera deliberada y metódica, enseñaron a la humanidad. El líder Azazel es particularmente señalado como el responsable de revelar secretos celestiales prohibidos. Enseñó a los hombres cómo fabricar espadas, cuchillos, escudos y corazas, introduciendo así el arte de la guerra y el derramamiento de sangre. Enseñó a las mujeres el arte de la orfebrería, cómo crear ornamentos, usar cosméticos, teñir lanas y modificar su apariencia. Esto se presenta no como una simple enseñanza de artesanía, sino como la introducción de la vanidad, el engaño y la perversión del cuerpo. Otros vigilantes enseñaron encantamientos, sortilegios, el corte de raíces para pociones, la observación de las estrellas para la adivinación, astrología, la interpretación de signos y presagios. Revelaron los secretos que están en el cielo, pero no para elevar a la humanidad, sino para corromperla y desviarla del camino de Dios. Este conocimiento era impío porque permitía a los humanos intentar manipular el mundo a su antojo, practicar magia, participar en supersticiones, fundamentalmente, apartarse de la dependencia y adoración genuina a Dios. Así, según Enoch, la caída de los vigilantes tuvo un doble impacto catastrófico: la violencia física y la opresión causadas por los gigantes que engendraron, y la corrupción moral y espiritual de la humanidad a través de la enseñanza de artes prohibidas. La tierra, quejándose, se llenó de impiedad a causa de las obras de los vigilantes, y toda la tierra se corrompió por las obras de la enseñanza de Azazel. Esta narrativa ofrece una explicación cósmica para el origen del mal generalizado que se describe en Génesis antes del diluvio. No se trataba solo de la pecaminosidad inherente de la humanidad, fue catalizada, acelerada y amplificada por la intervención directa de seres celestiales caídos que introdujeron la violencia, la magia, la vanidad y el conocimiento impío en el mundo. La tierra se convirtió en un lugar de caos, injusticia y contaminación espiritual. La historia de los vigilantes y su descenso es central en el libro de Enoch porque establece la causa fundamental de la terrible condición del mundo que requiere un juicio divino drástico. Explica no solo la existencia de gigantes, sino también la proliferación del pecado y la impiedad entre los hombres. Prepara el escenario para la intervención divina: un grito de la tierra y de las almas justas clama al cielo por justicia. Y ese clamor llegaría a los oídos divinos, desatando la siguiente fase de esta antigua y dramática historia: la corrupción de la tierra. El descenso de los vigilantes fue, según el libro de Enoch, un acto de rebelión cósmica con consecuencias catastróficas para la tierra y la humanidad. No se trató de una simple transgresión, fue una invasión deliberada que desató una ola de oscuridad y caos. El mundo, en la narrativa de Enoch, se sumió en un estado de corrupción que iba más allá de la pecaminosidad ordinaria, era una contaminación profunda, física, moral y espiritual, directamente imputable a la influencia angelical caída. Imagina un mundo donde la violencia es desenfrenada, no solo entre hombres, sino infligida por gigantes monstruosos, productos de uniones antinaturales. Los Nepilim, insaciables, no solo agotaron los recursos de la tierra, sino que se volvieron caníbales, devorando carne humana y bebiendo sangre. El suelo mismo estaba empapado de la sangre de los inocentes, una mancha que clamaba al cielo. Esta era una violencia de una magnitud sin precedentes, una perversión del orden natural introducida por seres que se suponía que debían proteger, no devorar. Pero la corrupción no era solo física. La enseñanza de Azazel y sus cohortes tuvo un efecto corrosivo en el alma humana. Al revelar los secretos de la metalurgia para la guerra, introdujeron instrumentos de muerte y destrucción a una escala industrial. Al enseñar los artes de la cosmética y la seducción, fomentaron la vanidad, el engaño y la perversión de las relaciones.
Al revelar la astrología y la magia, desviaron la atención de la humanidad de la adoración al único Dios hacia la manipulación de supuestas fuerzas ocultas y la confianza en los signos celestiales en lugar de la providencia divina. La impiedad se extendió como una plaga. Los hombres y mujeres no solo pecaron con un conocimiento y unas herramientas que les habían sido proporcionadas por entidades celestiales caídas. Estaban activamente siendo corrompidos y guiados por el mal. La tierra misma, personificada en la narrativa de Enoc, no podía soportar el peso de esta iniquidad. El libro describe cómo la tierra se quejó y clamó a los cielos a causa de los opresores y los impíos. La sangre derramada sobre su superficie, la violencia, la injusticia, el conocimiento prohibido que la había manchado, todo esto generó un lamento que ascendió. Incluso las almas de los gigantes asesinados, atrapadas entre los reinos, clamaban por justicia, su destino incierto y atormentado añadiendo otra capa al horror terrenal. Esta descripción va mucho más allá de la simple idea de un mundo pecador. Presenta una creación herida, gimiendo bajo la carga de una corrupción cósmica. El clamor de la tierra y sus habitantes llegó a los oídos de los santos ángeles en el cielo. El libro de Enoc nombra a los 4 grandes arcángeles, Miguel, Gabriel, Suriel y Uriel, a veces se nombran otros o se varía el orden, pero estos 4 suelen ser prominentes. Ellos vieron la gran iniquidad que se había cometido en la tierra. Vieron la sangre derramada, la opresión de los justos, o de aquellos que aún no estaban totalmente corrompidos, la destrucción causada por los gigantes y la extensión del conocimiento prohibido que había desviado a la humanidad. Vieron que la situación en la tierra se había vuelto intolerable, que el caos reinaba y que el propósito original de Dios para la creación estaba siendo deshecho por la rebelión de los vigilantes. Con profunda preocupación, estos arcángeles se presentaron ante el trono de Dios, ante la cabeza de Días, para informar de la terrible situación en la tierra. Le contaron cómo Azazel había enseñado toda iniquidad, revelando los secretos eternos que estaban guardados en el cielo. Le contaron cómo los vigilantes habían revelado los secretos de la magia y la hechicería. Le contaron sobre los Nepilim que habían causado estragos. Le transmitieron el clamor de la tierra que pedía ser limpiada de la iniquidad que la cubría. Este momento es crucial. Muestra una estructura cósmica donde la injusticia en la tierra tiene repercusiones celestiales. La corrupción no pasa desapercibida en los reinos divinos. Los arcángeles actúan como mediadores, llevando el lamento de la creación ante el Creador. Su informe no es solo una narración de eventos, es una súplica implícita por la intervención divina. Es una confirmación de que la situación en la Tierra ha alcanzado un punto de crisis que requiere una respuesta del más alto nivel celestial. La narrativa de Enoc, al presentar la corrupción de la Tierra como resultado directo de la caída y las enseñanzas de los vigilantes, ofrece una teodicea, una justificación de los caminos de Dios, para explicar por qué el mundo prediluviano era tan malvado, como se describe en Génesis. No es simplemente que la humanidad fuera intrínsecamente depravada, aunque la aceptaron, es que fue activamente seducida y armada con el mal por seres superiores. Esto no absuelve a la humanidad, pero proporciona un contexto cósmico y atenúa la idea de que toda la culpa recae únicamente en Adán y Eva o en la voluntad humana. El mal tiene orígenes celestiales y una propagación intencionada por parte de los vigilantes. Esta profunda y generalizada corrupción, este grito de la tierra que llega hasta el trono divino, es lo que sella el destino del mundo prediluviano. La justicia divina no podía permitir que tal estado de cosas continuara. El informe de los arcángeles ante Dios no solo documenta el problema, precipita la solución, una solución drástica y definitiva. La respuesta divina a la corrupción de la tierra, la sentencia contra los vigilantes, los gigantes y la humanidad impía, es la historia del juicio y la purificación. Y esa historia, que culmina en el evento más cataclísmico antes del fin de los tiempos según el relato bíblico, es el foco de nuestro próximo capítulo. El juicio y el gran diluvio. El clamor de la tierra herida, la súplica silenciosa de la creación contaminada por la iniquidad de los vigilantes y la corrupción humana que ellos fomentaron, llegó a los oídos del Santo, el Anciano de Días, el Dios Supremo. El informe de los arcángeles, detallando la magnitud de la depravación y el origen angelical de gran parte de ella, provocó una respuesta divina.
No se podía permitir que el caos y la impiedad desatados por los vigilantes persistieran indefinidamente. La justicia divina exigía una intervención. Según el libro de Enoc, el juicio decretado fue multifacético, dirigido a todos los involucrados en esta rebelión cósmica y terrenal. Primero, el juicio cayó sobre los vigilantes mismos. Los arcángeles que habían presentado la queja ante el trono fueron encargados de ejecutar la sentencia. Uriel fue enviado a advertir a Noé sobre el inminente diluvio y a instruirlo para su salvación. Pero otros arcángeles recibieron la tarea de lidiar con los rebeldes. Rafael fue instruido para atar a Azazel de pies y manos y arrojarlo a la oscuridad en el desierto, en un lugar llamado Dudael. Sobre él se apilaron rocas ásperas y dentadas, cubriéndolo con oscuridad, para que permaneciera allí hasta el gran día del juicio. En ese día, sería arrojado al fuego para siempre. Esta es una imagen poderosa del castigo eterno y del destino final del líder que introdujo la guerra y la impiedad. La tierra que él había corrompido sería curada y restaurada. Gabriel recibió la orden de proceder contra los Nepilim, los gigantes nacidos de la unión prohibida. Debía incitarlos a la guerra unos contra otros, de modo que se destruyeran mutuamente en un frenesí de violencia, limpiando así la tierra de su presencia física. Sus días serían pocos, a pesar de su inmenso tamaño. Miguel fue instruido para lidiar con Semiaza y sus compañeros, los otros 200 vigilantes que se unieron al juramento en el monte Hermón. Debía atarlos por 70 generaciones en los valles de la tierra, bajo la tierra, hasta el día de su juicio final y su consumación, cuando serían confinados en el abismo de fuego. Otras partes del libro describen estas prisiones como pozos profundos, oscuros y helados, lugares de tormento donde los ángeles caídos languidecen. La imagen es clara: estos seres celestiales, a pesar de su poder, fueron sometidos y encarcelados por orden divina, su rebelión contenida por ahora. Pero hubo una consecuencia inesperada y duradera del juicio sobre los gigantes. Cuando los Nepilim fueron destruidos, sus espíritus no murieron. Según el libro de Enoc, debido a que nacieron de la unión de seres celestiales, los vigilantes, y seres terrenales, mujeres humanas, sus espíritus eran diferentes de los espíritus puramente humanos. Quedaron flotando sobre la tierra como espíritus incorpóreos. Estos espíritus salieron de los cuerpos de los gigantes y se convirtieron en los espíritus malignos, los demonios, que plagarían a la humanidad a partir de entonces. Se les permitió causar estragos, oprimir, corromper y tentar a los hombres, ya que no comían ni bebían y eran invisibles. Esta es una de las contribuciones más significativas y perdurables del libro de Enoc al pensamiento judío y cristiano posterior, una explicación detallada del origen de los demonios no como ángeles caídos, esos eran los vigilantes, que estaban atados, sino como los espíritus desencarnados de su monstruosa descendencia. Finalmente, llegó el juicio sobre la humanidad, la población que se había corrompido por las enseñanzas y la violencia de los vigilantes y los gigantes. La decisión divina fue drástica: un gran diluvio para limpiar la tierra de toda vida impía. Este no era un castigo caprichoso, sino una purificación necesaria. La tierra, manchada y herida por la iniquidad, necesitaba ser lavada, reseteada. Noé, el hombre que caminó con Dios de una manera similar, aunque diferente, a su antepasado Enoc, fue encontrado justo. A él se le dio el plan para la supervivencia: construir el arca, un recipiente de salvación en medio de la destrucción. Se le instruyó a preservar una semilla de la humanidad y de las criaturas de la tierra. La narrativa de Enoc complementa el relato de Génesis, enfatizando que Noé fue elegido debido a su rectitud en un mundo completamente pervertido, un mundo donde toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Y así, las compuertas del cielo se abrieron y las fuentes del gran abismo se rompieron. El diluvio cubrió la tierra, un cataclismo global que barrió con la generación impía, los gigantes y la evidencia física de su corrupción. Fue un acto de juicio y purificación, un reinicio para la tierra. Las montañas más altas fueron cubiertas, toda vida que respiraba, excepto la que estaba en el arca, pereció en las aguas turbulentas. El diluvio, en la perspectiva de Enoc, es el desenlace directo e inevitable de la historia de los vigilantes y su corrupción de la tierra. No es solo una historia sobre la paciencia de Dios agotándose ante la pecaminosidad humana,
es la respuesta divina a una crisis cósmica provocada por la intromisión angelical. El juicio sobre los vigilantes ató a los principales culpables. Por el momento, la destrucción de los gigantes eliminó su amenaza física inmediata, pero sus espíritus permanecieron, y el diluvio limpió el lienzo terrenal para que la humanidad pudiera tener un nuevo comienzo a través de Noé. Sin embargo, incluso después de que las aguas retrocedieron y Noé y su familia salieron a una tierra renovada, la historia no terminó. Los vigilantes aún estaban atados, esperando el juicio final. Y los espíritus de los gigantes, los espíritus malignos, aún deambulaban. La batalla cósmica continuaba en una forma diferente. Pero la historia de Enoc no terminó con el diluvio, su libro sobrevivió, llevando el conocimiento de estos eventos a futuras generaciones. De regreso a los textos antiguos. Hemos viajado a través de las visiones cósmicas del libro de Enoc, explorando la figura mítica del patriarca, la impactante historia de los vigilantes y su descendencia, y el juicio divino que culminó en el gran diluvio. Pero, ¿cómo llega un texto que supuestamente data de los tiempos antes del diluvio a influir en el pensamiento siglos, incluso milenios, después? La historia de la supervivencia y redescubrimiento del libro de Enoc es casi tan fascinante como su propio contenido. El libro en sí afirma haber sido escrito por Enoc, el séptimo desde Adán, transcribiendo las visiones y revelaciones que recibió durante sus ascensos celestiales antes de ser llevado por Dios. Naturalmente, los estudiosos modernos reconocen que el libro no fue escrito por el Enoc bíblico. Es lo que se conoce como pseudepigrafía, una práctica común en el mundo antiguo donde los autores atribuían sus obras a figuras históricas o religiosas veneradas para conferirles autoridad y prestigio. En el caso de Enoc, su misterioso traslado al cielo lo convertía en un candidato ideal para ser el receptor de conocimientos divinos ocultos. El libro de Enoc tal como lo conocemos hoy no es una obra unitaria, sino una compilación de al menos 5 secciones más cortas, escritas por diferentes autores o escuelas de pensamiento a lo largo de varios siglos, probablemente desde el siglo III antes de la Era Común hasta el siglo I de la Era Común. Esto significa que las ideas que contiene estaban circulando y evolucionando en el judaísmo mucho antes del nacimiento de Jesús. Sabemos que fue una obra importante para ciertos grupos judíos de la época. La evidencia más contundente de esto proviene de los rollos del Mar Muerto, descubiertos en las cuevas de Qumran a partir de 1947. Entre los miles de fragmentos encontrados, se hallaron numerosas copias parciales del libro de Enoc, escritas en arameo, el idioma hablado en Judea en ese periodo. Encontrar múltiples copias en este yacimiento sugiere fuertemente que la comunidad que habitaba allí, a menudo identificada con los esenios, valoraba y estudiaba este libro. Su presencia en Qumran prueba su antigüedad y su estatus como texto religioso significativo en al menos una rama del judaísmo de la época. Más allá del judaísmo, el libro de Enoc encontró un público receptivo entre los primeros cristianos. Como ya mencionamos, la epístola de Judas lo cita directamente como profecía. Pero no solo Judas, muchos otros escritores cristianos tempranos lo conocieron y lo utilizaron. La epístola de Bernabé, un escrito cristiano de finales del siglo I o principios del II, parece hacer referencia a él. Varios padres de la Iglesia de los primeros siglos, como Atenágoras de Atenas, Ireneo de Lión, Clemente de Alejandría y Tertuliano, muestran conocimiento del libro e incluso lo citan o se basan en sus ideas sobre los ángeles caídos. Tertuliano, escribiendo alrededor del año 200 de la Era Común, defendió la autenticidad y autoridad del libro de Enoc, argumentando que, aunque no estaba en el canon judío que él usaba, había sido preservado por Noé a través del diluvio y era válido. Orígenes, otro influyente teólogo del siglo III, también parece haber estado familiarizado con él. Sin embargo, a medida que el cristianismo se desarrollaba y las iglesias buscaban definir formalmente su canon de escrituras inspiradas, el libro de Enoc comenzó a ser marginado en el mundo de habla griega y latina. Las razones exactas de su exclusión son complejas. La preocupación por su naturaleza pseudepigráfica fue un factor. Su contenido altamente especulativo, apocalíptico y angelológico pudo haber parecido menos central o incluso problemático para algunos líderes de la Iglesia en comparación con los evangelios, las cartas apostólicas y los profetas y escritos del Antiguo Testamento judío. Además,
Con el tiempo, algunas de las ideas encontradas en Enoc, como ciertos aspectos de la angelología o la cosmología, pudieron haber sido asociadas con movimientos que la Iglesia principal llegó a considerar heréticos. Así, a partir del siglo IV, el libro de Enoc fue cayendo gradualmente en desuso y olvido en la mayoría de las iglesias de Oriente y Occidente. Las copias en griego y latín se perdieron con el tiempo. Durante la Edad Media, los estudiosos europeos solo conocían el libro a través de las citas dispersas que encontraban en los escritos de los padres de la Iglesia anteriores. Se convirtió en un libro perdido. Pero, asombrosamente, el libro fue conservado integralmente en otro lugar, en Abisinia, la antigua Etiopía. En algún momento de la antigüedad, el libro de Enoc fue traducido al ge'ez, el idioma litúrgico de la Iglesia Ortodoxa etíope Tewahedo, y fue aceptado en su canon bíblico, donde permanece hasta el día de hoy. Lo leyeron y lo veneraron como escritura genuina durante siglos, mientras el resto del mundo cristiano lo olvidaba. El redescubrimiento occidental comenzó en el siglo XVII, cuando viajeros europeos escucharon rumores sobre un antiguo libro de Enoc que existía en Etiopía. Pero no fue hasta 1773 que el explorador escocés James Bruce localizó y adquirió 3 copias completas en ge'ez durante sus viajes por Etiopía. Llevó estas copias de regreso a Europa. Las primeras traducciones a idiomas europeos, como la inglesa de Richard Lawrence en 1821 y la alemana de August Dillmann en 1853, abrieron las puertas a los estudiosos. Por primera vez en más de 1000 años, el texto completo del libro de Enoc estaba disponible para el escrutinio fuera de Etiopía. Este redescubrimiento fue monumental. Permitió a los investigadores adentrarse en el pensamiento religioso de un periodo crucial, comprender mejor el trasfondo del Nuevo Testamento y explorar las fuentes de ideas que, aunque no estaban en el canon bíblico mayoritario, sin duda influyeron en el ambiente intelectual y espiritual en el que Jesús y sus seguidores vivieron y predicaron. De repente, la cita de Judas cobró un contexto más rico. Las referencias a los hijos de Dios y los gigantes en Génesis tenían una historia de interpretación elaborada. Las ideas sobre los ángeles, los demonios y el juicio final pudieron ser rastreadas en textos que eran leídos en los siglos anteriores al cristianismo. La historia del libro de Enoc es un recordatorio de que la transmisión de textos y la formación de cánones son procesos complejos, influenciados por factores históricos, geográficos y teológicos. Su supervivencia, contra todo pronóstico en Etiopía, nos ha regalado una ventana única a un mundo antiguo de visiones cósmicas, rebelión angelical y sabiduría oculta. Habiendo explorado el libro, su contenido central sobre los vigilantes y su fascinante viaje a través de la historia, es hora de presentar al otro protagonista clave de nuestra historia, el apóstol Pablo. Para entender si las ideas de Enoc pudieron resonar en él, primero debemos comprender quién era él y cuál era el mundo de ideas en el que se movía. San Pablo y su mundo mental. Hemos explorado el misterioso libro de Enoc, rastreado la dramática historia de los vigilantes y comprendido cómo un texto antiguo sobrevivió milenios para ser redescubierto. Ahora, debemos introducir al otro protagonista central de nuestra historia, Saulo de Tarso, más conocido como el apóstol San Pablo. Un hombre que cambió el curso del cristianismo y cuyas cartas forman una parte fundamental del Nuevo Testamento. Pero para entender si las ideas de un libro excluido como Enoc pudieron tener alguna relevancia para él, primero debemos comprender quién era este hombre y cuál era el complejo tapiz de ideas que conformaban su mundo mental. Pablo nació en Tarso, una ciudad vibrante y cosmopolita en la actual Turquía, un crisol de culturas judía, griega y romana. Era un judío de la diáspora, de la tribu de Benjamín, criado en la estricta tradición farisea. Se describe a sí mismo como hebreo de hebreos. Según el libro de los Hechos, fue educado en Jerusalén a los pies de Gamaliel, un renombrado rabino. Esto nos dice que Pablo estaba profundamente arraigado en el estudio de la ley de Moisés y los profetas, las escrituras judías. Su formación farisea lo habría imbuido de un celo por la ley y una creencia en la resurrección de los muertos y la existencia de ángeles y espíritus, puntos de debate con otros grupos judíos como los saduceos. Pero aunque su base era firmemente judía, Pablo no vivía en una burbuja. Como ciudadano romano nacido en una ciudad helenística importante,
hablaba griego fluidamente, el idioma en el que escribió sus cartas, y estaba familiarizado con la cultura grecorromana. Aunque a menudo criticaba las prácticas y filosofías paganas, su lenguaje y estilo retórico a veces reflejan la influencia helenística. Podía dialogar con filósofos estoicos en Atenas, como se relata en Hechos capítulo 17. Esto significa que, si bien su teología central provenía de su fe judía y su encuentro con Cristo, Pablo tenía la capacidad y el contexto para interactuar con una variedad de ideas que circulaban en el mundo mediterráneo de su tiempo. Es crucial entender que el judaísmo del Segundo Templo, la época en la que vivió Pablo, no era una tradición monolítica. Existían diversas corrientes, grupos y creencias. Había un gran interés en la literatura apocalíptica, textos que revelaban secretos celestiales, el fin de los tiempos, el juicio divino y la actividad de ángeles y demonios. El libro de Enoc, como vimos, es un ejemplo prominente de este tipo de literatura, pero había muchos otros textos apocalípticos circulando en ese periodo. El judaísmo de Qumrán, por ejemplo, que valoraba a Enoc, también estaba profundamente preocupado por el dualismo cósmico, la lucha entre las fuerzas del bien y del mal. Pablo, aunque fariseo, también exhibe fuertes elementos apocalípticos en su pensamiento. Creía que el mundo estaba bajo el dominio de fuerzas malignas, lo que él a menudo llamaba principados, poderes, gobernadores de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios capítulo 6, versículo 12. Veía la venida de Jesús, su muerte y resurrección, como el punto de inflexión cósmico, la victoria decisiva sobre estas fuerzas. Creía que vivía en los últimos tiempos, anticipando el regreso de Cristo, la resurrección de los creyentes y el juicio final. Su experiencia en el camino a Damasco, su dramática conversión de perseguidor a apóstol, fue una revelación directa, un encuentro con el Jesús resucitado que reconfiguró por completo su comprensión de las escrituras judías y del propósito de Dios. A partir de entonces, dedicó su vida a predicar el Evangelio, estableciendo comunidades cristianas y desarrollando una teología que explicaba el significado de Cristo para judíos y gentiles. En sus cartas, Pablo aborda temas profundos: la naturaleza del pecado, la justificación por la fe, el papel de la ley, la naturaleza de la Iglesia, la esperanza de la resurrección. Pero también habla con frecuencia de ángeles, tanto buenos como malos, de batallas espirituales, de misterios divinos revelados, de viajes celestiales, como su propia experiencia en 2 de Corintios capítulo 12, versículos 2 al 4, donde habla de ser llevado al tercer cielo. Este es el mundo mental de Pablo, profundamente judío en sus raíces, helenista en su contexto cultural y comunicativo, y radicalmente transformado por su encuentro con Cristo, viéndolo todo a través de una lente apocalíptica donde las fuerzas espirituales juegan un papel activo en el drama cósmico. Él no era un teólogo abstracto, era un líder espiritual en medio de una batalla percibida, un mundo habitado por seres espirituales que influían en los asuntos humanos. La pregunta que surge naturalmente al considerar un libro como Enoc es: en este mundo intelectualmente rico y espiritualmente cargado en el que Pablo vivía, ¿estaba familiarizado con las ideas que circulaban en textos apocalípticos judíos como Enoc? Es posible que algunos de los conceptos que utiliza, particularmente aquellos relacionados con seres espirituales, el mal y el juicio, pudieran haber sido moldeados o influenciados por las tradiciones encontradas en libros que, aunque no estuvieran en el canon que él privilegiaba, la ley, los profetas y los escritos, ¿sí formaban parte del ambiente religioso de la época? Entender a Pablo en su contexto nos prepara para explorar estas posibles conexiones. Solo al apreciar la complejidad de su pensamiento y el mundo de ideas que lo rodeaba, podemos empezar a discernir si hay ecos de Enoc en sus propias palabras. Ecos de Enoc en las epístolas. Hemos sentado las bases. Conocemos el intrigante contenido del libro de Enoc, especialmente su narrativa sobre los vigilantes, y comprendemos el complejo mundo intelectual y espiritual en el que se movía San Pablo. Ahora, llega el momento crucial: explorar si hay ecos de las ideas encontradas en el libro excluido resonando en las epístolas canónicas de Pablo. Debemos ser claros desde el principio: no vamos a encontrar a Pablo citando directamente el libro de Enoc y diciendo, como dice Enoc en el capítulo 10. Esa clase de cita explícita, como la que vemos en Judas, no aparece en las cartas paulinas. Sin embargo,
la influencia no siempre se manifiesta en citas directas. A menudo, se trata de un lenguaje compartido, de conceptos similares, de un marco de referencia que uno asume que su audiencia comprenderá porque forma parte del acervo cultural y religioso de la época. Si pensamos en el mundo del judaísmo del Segundo Templo, donde Pablo fue formado, era un mundo saturado de interés por los reinos celestiales, las jerarquías angelicales, el origen del mal y el drama del fin de los tiempos. El libro de Enoc fue una de las expresiones más elaboradas y difundidas de estas preocupaciones. Por lo tanto, es razonable preguntarse si las ideas de Enoc, o ideas similares que circulaban en la misma tradición, podrían haber formado parte del aire intelectual que Pablo respiraba y utilizado para articular su propio mensaje. Un área clave donde los estudiosos han notado posibles paralelismos es en el lenguaje de Pablo sobre las potestades cósmicas y los espíritus malignos. Pablo habla repetidamente de fuerzas que se oponen a Dios y a su plan, que buscan esclavizar o engañar a la humanidad. Menciona principados, potestades, gobernadores de este mundo de tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes en Efesios capítulo 6, versículo 12. En Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, lista principados y potestades como cosas que no pueden separarnos del amor de Dios. En Colosenses capítulo 2, versículos 8 y 15, advierte contra ser cautivo de filosofías o tradiciones que se basan en los principios elementales del mundo, una frase, estoicheia tou kosmou, de la que hablaremos más, y afirma que Cristo despojó a los principados y a las potestades en la cruz. Este lenguaje sobre jerarquías de seres espirituales malignos que ejercen influencia sobre el mundo resuena fuertemente con la descripción detallada que hace Enoc de los vigilantes, sus líderes, Azazel, Semiaza, y los espíritus malignos, los demonios, hijos de los gigantes, que quedaron tras el diluvio. Enoc presenta un cosmos lleno de diferentes clases de seres celestiales, algunos leales a Dios y otros rebeldes, con una estructura y un papel activo en la historia terrenal. Si bien el Antiguo Testamento canónico tiene ángeles y un adversario, Satanás, no ofrece la elaborada demonología y la historia de origen del mal angelical a la escala de Enoc. El hecho de que Pablo hable de múltiples potestades y principados en las regiones celestes sugiere un marco conceptual donde el reino espiritual no es monolítico, sino que está poblado por diversas entidades, lo cual encaja bien con la visión enoquiana. Consideremos también la idea de los orígenes del mal y la corrupción. Si bien Pablo, particularmente en Romanos capítulo 5, presenta el pecado entrando al mundo a través de Adán, el libro de Enoc ofrece una narrativa complementaria y cósmica. La corrupción masiva antes del diluvio fue catalizada y amplificada por la intervención directa de seres celestiales caídos que introdujeron el conocimiento impío y la violencia. ¿Pudo esta narrativa haber influido en la comprensión de Pablo sobre la profundidad de la esclavitud de la humanidad al pecado y a las fuerzas malignas antes de Cristo? Algunos estudiosos ven un eco de la enseñanza de los vigilantes en el uso paulino de la frase estoicheia tou kosmou. Aunque esta frase se traduce a menudo como principios elementales, como leyes básicas del universo o reglas religiosas, otra interpretación plausible, especialmente en Colosenses y Gálatas, es que se refiere a espíritus elementales o seres espirituales cósmicos. Quizás vinculados a la astrología o fuerzas demoníacas que esclavizan a la humanidad a través de sistemas mundanos o conocimientos pervertidos. Si esta última interpretación es correcta, el concepto estaría muy cerca de la idea enoquiana de los vigilantes enseñando artes impías y conocimiento celestial corrupto que lleva a la humanidad a la esclavitud espiritual. La apocalíptica y el juicio son otro punto de contacto. Ambos, Enoc y Pablo, operan con una fuerte expectativa de un juicio final donde se rendirán cuentas. En Enoc, este juicio implica el castigo final de los vigilantes atados y los espíritus malignos, así como de los impíos humanos. Pablo también habla de un juicio final donde Cristo subyugará a todo principado, toda autoridad y poder, 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, y donde los santos juzgarán al mundo e incluso juzgarán a los ángeles, 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Esta noción de que el juicio final incluye a seres celestiales, no solo humanos, es prominente en Enoc y se refleja en el pensamiento apocalíptico de Pablo.
Finalmente, la experiencia de ascenso celestial de Pablo en 2 de Corintios capítulo 12, donde fue llevado al tercer cielo o al paraíso y escuchó palabras inefables, resuena con la narrativa central del libro de Enoc, el propio Enoc siendo llevado en un extenso tour por múltiples cielos, aprendiendo secretos cósmicos y divinos. Si bien las visiones y ascensos celestiales no son exclusivas de Enoc en la literatura judía, la visión del trono en Ezequiel es un ejemplo bíblico. El libro de Enoc es el ejemplo más detallado y conocido de un ser humano que viaja sistemáticamente por los cielos para recibir revelación en el período relevante. Es posible que el relato de Pablo, aunque basado en su propia experiencia única en Cristo, utilizara un lenguaje y un marco conceptual que su audiencia, familiarizada con tradiciones como las de Enoc, pudiera entender. Estos puntos de contacto sugieren que Pablo, aunque no dependiera directamente del libro de Enoc para su teología fundamental, que estaba centrada en Cristo y la interpretación de las escrituras canónicas, sí que pudo haber estado inmerso en un ambiente intelectual donde las ideas popularizadas por Enoc sobre ángeles caídos, demonios, corrupción cósmica y juicio celestial formaban parte del lenguaje y la cosmovisión comunes. Cuando hablaba de potestades o del combate espiritual, sus oyentes, tanto judíos como gentiles influenciados por el pensamiento judío, podrían haber traído a colación, consciente o inconscientemente, el rico trasfondo narrativo proporcionado por libros como Enoc. Comprender estos posibles ecos no resta autoridad a las epístolas de Pablo, por el contrario, las enriquece. Nos ayuda a leer a Pablo no como un teólogo abstracto aislado, sino como un pensador brillante que articulaba verdades sobre Cristo y la salvación utilizando el lenguaje, los conceptos y los marcos apocalípticos que resonaban en el mundo de sus lectores. Su genio reside en cómo reinterpreta estas ideas, subordinándolas todas a la supremacía y la victoria de Cristo. Pero para profundizar en estas conexiones, debemos examinar más de cerca las entidades espirituales mismas, los ángeles, los demonios y las potestades de las que hablan ambos textos. ¿Cómo se comparan sus descripciones y roles? Eso es lo que exploraremos a continuación. Demonios, ángeles caídos y poderes. Hemos vislumbrado los posibles ecos temáticos entre el libro de Enoc y las cartas de Pablo. Ahora, centremos nuestra atención en los habitantes clave de los reinos espirituales de los que ambos autores hablan, los ángeles caídos y los demonios. Ambos textos operan bajo la premisa de que el mundo físico no es el único ámbito de existencia, sino que está intrincadamente ligado a un reino espiritual poblado por seres poderosos, tanto benevolentes como malévolos, que influyen activamente en los asuntos humanos. Pero, ¿cómo se comparan sus descripciones de estos seres? En el libro de Enoc, el paisaje espiritual es detallado y estratificado. Tenemos, por un lado, los santos ángeles o arcángeles, seres leales a Dios que habitan en su presencia, llevan a cabo sus mandatos, presentan las oraciones de los justos y están involucrados en el juicio divino. Nombres como Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel son prominentes, cada uno con roles específicos en el orden celestial y en la interacción con la tierra. Son los guardianes del trono divino y los ejecutores de la justicia de Dios. Luego, tenemos a los vigilantes, egregoroi, el grupo de 200 ángeles que cometieron la transgresión al descender a la tierra, copular con mujeres humanas y enseñar artes prohibidas. Estos son claramente ángeles caídos en la narrativa de Enoc. Son los instigadores de la corrupción prediluviana, los que rompieron la barrera entre el cielo y la tierra de forma impía. Pero, como vimos, su destino, después del informe de los arcángeles, es ser atados y encarcelados en lugares oscuros y subterráneos, esperando el juicio final. Están contenidos, aunque su maldad ya se ha desatado. Y aquí viene una distinción crucial y única de Enoc, los espíritus malignos o demonios. Estos, según el libro, no son los vigilantes atados. Son los espíritus que emergieron de los cuerpos de los gigantes, Nepilim, cuando estos fueron destruidos. Debido a que los gigantes nacieron de la unión de seres celestiales, los vigilantes, y terrestres, mujeres, sus espíritus no tenían cuerpos físicos ni reinos espirituales asignados. Quedaron flotando en la tierra, sin descanso, maliciosos y con un apetito voraz por el caos y la destrucción. Se les permitió deambular para afligir, oprimir, corromper y tentar a la humanidad, aunque con ciertas limitaciones establecidas por Dios.
Esta explicación del origen de los demonios como los espíritus desencarnados de los gigantes es una de las contribuciones más distintivas de Enoc a la demonología posterior y lo distingue de otras fuentes que simplemente equiparan a los demonios con ángeles caídos. Ahora, volvamos a Pablo. Él también creía firmemente en la existencia de seres espirituales, tanto buenos como malos. Habla de ángeles que sirven a Dios, que presencian la adoración y los juramentos, y que estarán presentes en la segunda venida de Cristo. Pero también habla, extensamente, de fuerzas opositoras. Menciona a Satanás o el diablo como el archienemigo, el tentador. Y luego está su lenguaje sobre las potestades, principados, autoridades y gobernadores de este mundo de tinieblas. Estos términos, archai, exousiai, dinameis, cosmocratores en griego, aparecen en varias de sus cartas y describen lo que parece ser una jerarquía organizada de fuerzas espirituales malignas que ejercen control o influencia sobre el mundo actual. Pablo ve el presente siglo malo bajo sus guá. En Efesios capítulo 6, los describe como las fuerzas contra las que luchan los creyentes, no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Podrían estos principados y potestades de Pablo corresponderse con las categorías de seres malignos descritas en Enoc? Si bien Pablo no nos da una historia de origen detallada para estas entidades, su concepción de ellos como fuerzas organizadas que operan en las regiones celestes y ejercen influencia sobre el mundo encaja notablemente bien con la visión enoquiana de los vigilantes caídos y los espíritus malignos que dejaron tras de sí. El lenguaje de regiones celestes para describir el ámbito de operación de las fuerzas espirituales malignas se alinea con la cosmología de Enoc, donde la rebelión y sus consecuencias se desarrollan tanto en el cielo como en la tierra. La mención de Pablo de los demonios explícitamente en 1 de Corintios capítulo 10, en el contexto de la participación en sacrificios a ídolos, donde dice que lo que sacrifican los gentiles a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y en 1 de Timoteo capítulo 4, al hablar de doctrinas que provienen de espíritus engañadores y de doctrinas de demonios, también es significativa. Aunque no define quiénes son estos demonios, la existencia de una categoría de seres espirituales malignos que engañan y reciben culto encaja perfectamente con la descripción enoquiana de los espíritus de los gigantes, que deambulan, causan problemas y buscan engañar a la humanidad. Es plausible que Pablo estuviera utilizando un término, demonios, que sus lectores, familiarizados con el folclore judío y quizás con textos como Enoc, entenderían como refiriéndose a estos espíritus malignos deambulantes. El valor de ver esta posible conexión radica en que la narrativa de Enoc proporciona un trasfondo narrativo y una explicación de quiénes son y de dónde vienen estas potestades y demonios que Pablo combate teológicamente. Mientras que Pablo se centra en la derrota de estas fuerzas a través de Cristo y la liberación de la humanidad de su esclavitud, Enoc ofrece la historia de cómo llegaron a tener tal poder e influencia corruptora en primer lugar. La historia de los vigilantes ofrece un relato convincente sobre cómo seres celestiales se rebelaron, introdujeron el mal y produjeron una progenie cuyos espíritus continúan afligiendo a la humanidad. Esto le da a la lucha espiritual de la que habla Pablo un contexto histórico cósmico más rico. Por supuesto, Pablo reinterpreta todo este marco a través de la lente de la cruz y la resurrección. En Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice que Cristo despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es el corazón del mensaje paulino. Independientemente de su origen o poder, estas fuerzas malignas han sido derrotadas decisivamente por Cristo. Pero el hecho de que Pablo se sienta impulsado a hablar de la victoria de Cristo en estos términos sugiere que el concepto de poderosas fuerzas espirituales malignas que necesitaban ser derrotadas era un elemento central de la cosmovisión compartida, un elemento para el cual Enoc proporcionaba una narrativa explicativa clave. Comprender la angelología y demonología de Enoc ilumina las posibles referencias de Pablo a un mundo espiritual hostil y organizado. Nos ayuda a ver que la lucha de la que habla Pablo no era meramente metafórica, sino que se basaba en una creencia extendida sobre la actividad de seres espirituales malignos. Y en ese mundo, el libro de Enoc era una de las fuentes principales que daba forma a esas creencias.
Pero la visión de Enoc no se limita solo a los seres malignos. También ofrece un panorama detallado de los cielos, el trono divino y el juicio venidero. Y es en estas visiones apocalípticas y celestiales donde encontramos otro punto de posible resonancia con el pensamiento de Pablo. El trono celestial y la apocalíptica. La cosmovisión del libro de Enoc no se limita a la rebelión terrenal de los vigilantes y sus consecuencias. Se eleva, literalmente, a los cielos. Las visiones de Enoc lo llevan en viajes cósmicos donde se le revelan los misterios del universo y el orden divino. Estas visiones celestiales y apocalípticas son una parte fundamental del libro y ofrecen otro punto potencial de resonancia con el pensamiento de San Pablo. Enoc es transportado a través de diferentes niveles o secciones del cosmos. Se le muestran los lugares de descanso de los justos y los impíos, los secretos de los fenómenos naturales como el trueno y el relámpago, y los intrincados movimientos de los cuerpos celestes, el sol, la luna y las estrellas, en lo que se conoce como el libro astronómico. Pero la cumbre de sus visiones es su acceso a la sala del trono divino. Imagina la escena tal como la describe Enoc, especialmente en la sección conocida como el libro de los vigilantes o el libro de las parábolas. Es llevado ante una estructura gloriosa, cuyas paredes son como cristales transparentes y su suelo como cristal. Dentro hay un trono alto y resplandeciente, cuyo aspecto es de hielo y cuyos alrededores son como el sol resplandeciente y la voz de los querubines. Del trono fluyen ríos de fuego. Y en el trono se sienta una figura gloriosa, la cabeza de Días, con vestiduras más blancas que la nieve y un rostro como el de un relámpago. A su alrededor hay miríadas sobre miríadas, miles de miles y 10.000 veces 10.000 de seres celestiales, los santos ángeles, que no se apartan de su presencia. Esta es una visión abrumadora de la majestad, la santidad y la autoridad suprema de Dios, rodeado por su corte celestial. El propósito de estas visiones del trono es múltiple en Enoc. Confirman la soberanía de Dios sobre toda la creación, incluyendo a los ángeles y los poderes celestiales. Legitiman la autoridad de Enoc como receptor de revelación divina. Y, crucialmente, proporcionan el contexto para el juicio venidero. Es desde este trono de gloria que se emiten los decretos contra los vigilantes, los gigantes y los impíos. Es aquí donde se decide el destino final de los justos y se planea la renovación de la creación. La visión del trono es el centro de poder cósmico desde el cual se ejecuta el plan apocalíptico de Dios. Ahora, giremos hacia Pablo. Aunque sus descripciones de los cielos no son tan extensas o visualmente detalladas como las de Enoc, salvo quizás en su breve mención en 2 de Corintios capítulo 12 de ser llevado al tercer cielo o al paraíso, el concepto de un reino celestial donde reside la autoridad divina es fundamental para su teología. Pablo habla de lugares celestiales, en toisepouranios, en Efesios, no solo como la morada de Dios, sino también como el lugar donde operan las fuerzas espirituales malignas contra las que luchan los creyentes. Central para Pablo es la exaltación de Cristo. Repetidamente afirma que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, Efesios capítulo 1, versículo 20. La diestra de Dios es tradicionalmente el lugar de máximo honor y autoridad. Para Pablo, esto significa que Cristo ahora reina desde la sede del poder cósmico, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Esta entronización de Cristo es la contraparte cristológica de la visión del trono divino, es Cristo compartiendo la autoridad última en el cosmos. Además, la visión apocalíptica de Pablo comparte elementos con la de Enoc. Pablo creía en la inminente conclusión de la era actual y la llegada de la era venidera, marcada por el regreso de Cristo, la resurrección de los muertos y el juicio final. Habla de Cristo viniendo con los ángeles de su poder, 2 de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 7, para ejecutar juicio. Y, como ya mencionamos, Pablo afirma que los santos juzgarán al mundo e incluso juzgarán a los ángeles. 1 de Corintios capítulo 6, versículos 2 y 3. Esta idea de que el juicio apocalíptico incluye a seres celestiales rebeldes, no solo a la humanidad, es una característica prominente del pensamiento apocalíptico judío, vívidamente retratado en Enoc con el juicio y el encarcelamiento final de los vigilantes y los espíritus malignos.
En 1 de Corintios capítulo 15, versículos 24 al 28, Pablo describe la consumación final donde Cristo entregará el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Esto describe la culminación del plan apocalíptico de Dios, donde todo poder opositor es subyugado y la soberanía de Dios es completamente establecida. Esta visión final de un cosmos restaurado bajo el dominio divino, donde el mal y la rebelión son erradicados, resuena con las promesas de renovación de la tierra y el establecimiento de la justicia eterna que se encuentran al final de las secciones apocalípticas de Enoc. Aunque Pablo no nos da los elaborados tours celestiales de Enoc, el marco apocalíptico en el que opera, su creencia en un trono divino de autoridad última, la exaltación de Cristo a ese trono, la existencia de poderes cósmicos que se oponen a Dios y el juicio final que incluye a estos poderes, todo esto se alinea con los temas centrales de la apocalíptica judía, de la cual el libro de Enoc es un ejemplo prominente. Es plausible que el lenguaje de Pablo sobre la exaltación de Cristo sobre principados y potestades en los lugares celestiales estuviera utilizando un marco conceptual familiar para sus lectores, un marco en el que las visiones detalladas de jerarquías celestiales y conflictos cósmicos, como las que se encuentran en Enoc, proporcionaban el telón de fondo. Su mensaje sería que el Cristo que ellos seguían no era simplemente un profeta o un Mesías terrenal, sino el Señor cósmico entronizado que ya había ganado la victoria decisiva sobre las fuerzas que, según creían sus contemporáneos, regían gran parte del mundo. Las visiones del trono celestial y la perspectiva apocalíptica son hilos que conectan el libro de Enoc con las cartas de Pablo, sugiriendo que compartían un entendimiento fundamental del cosmos como un lugar de drama espiritual y conflicto, que culminaría en la vindicación de la justicia divina. Pero la pregunta sigue en pie: ¿es esta similitud evidencia de que Pablo conoció y fue influenciado por el libro de Enoc específicamente, o simplemente compartían ideas de un trasfondo judío apocalíptico más amplio? Es hora de sopesar la evidencia, los argumentos a favor y en contra de una influencia directa del libro de Enoc en San Pablo. Esto nos llevará a nuestro próximo capítulo. ¿Influyó Enoc en Pablo? Hemos llegado a la pregunta crucial, el corazón del misterio que hemos estado explorando. ¿Existe una influencia real del libro de Enoc en los escritos de San Pablo? Después de recorrer la fascinante narrativa de Enoc, la historia de los vigilantes y el diluvio, la supervivencia del libro a través de los siglos y el complejo mundo mental del apóstol Pablo, es momento de sopesar la evidencia y considerar qué tan probable es esta conexión. Hemos identificado varios puntos de contacto temático entre el libro de Enoc y las cartas de Pablo. Ambos textos postulan la existencia de seres espirituales malevolentes activos más allá de la figura de Satanás, a menudo descritos en términos de jerarquías o potestades. Ambos sugieren que la corrupción del mundo no es únicamente resultado de la pecaminosidad humana inherente, sino que tuvo una causa o amplificación significativa en la intervención de seres celestiales caídos, que introdujeron conocimiento impío o violencia. Ambos operan dentro de un marco apocalíptico que culmina en un juicio final, un juicio que se extiende no solo a la humanidad sino también a estas fuerzas espirituales rebeldes. E incluso hemos visto posibles ecos en el lenguaje paulino sobre los lugares celestiales o las experiencias de ascenso al cielo. Además, tenemos la evidencia innegable de que el libro de Enoc era conocido y utilizado por al menos un escritor del Nuevo Testamento, el autor de la Epístola de Judas, quien lo cita como profecía autorizada. Esto establece que el libro de Enoc no era un texto desconocido en los círculos cristianos primitivos, era parte del panorama literario que algunos de ellos encontraban valioso. Dado que Pablo era un judío altamente educado, inmerso en las diversas corrientes del judaísmo del Segundo Templo, algunas de las cuales, como vimos en Qumrán, valoraban Enoc, es más que plausible que él estuviera al tanto de la existencia y las ideas principales de este libro. Los argumentos a favor de una influencia, al menos indirecta o conceptual, en Pablo se basan en la especificidad de algunos de estos paralelismos. Si bien algunas ideas, como la existencia de ángeles caídos, se encuentran en otras partes de la tradición judía, el relato detallado de Enoc sobre los vigilantes, su pecado específico, descender, unirse a humanas, enseñar artes prohibidas, como causa principal de la corrupción prediluviana, y la identificación de los espíritus de sus hijos, los gigantes, como demonios errantes, es bastante distintivo.
Cuando Pablo habla de potestades que esclavizan a la humanidad o de una lucha contra fuerzas espirituales en las regiones celestes, este lenguaje encaja muy bien con la cosmovisión elaborada por Enoch. Es difícil explicar exactamente de dónde sacó Pablo este lenguaje y estos conceptos si no fue de un trasfondo judío apocalíptico que incluía tradiciones como las de Enoch. La mente de Pablo no era una página en blanco, fue formada por las escrituras judías, sí, pero también por el ambiente intelectual y espiritual de su tiempo. Escribía para audiencias, tanto judías como gentiles, que vivían en un mundo donde las creencias en seres espirituales intermedios, demonios y conflictos cósmicos eran comunes, tanto en el folclore judío como en las religiones y filosofías grecorromanas. Para comunicar el alcance universal del Evangelio y la supremacía de Cristo, Pablo pudo haber apelado a conceptos y preocupaciones que sus oyentes ya poseían, conceptos que tradiciones como la enoquiana habían articulado con detalle. Sin embargo, el principal argumento en contra de una influencia directa y consciente de Enoch por parte de Pablo es la ausencia de una cita explícita. A diferencia de cuando cita el Antiguo Testamento canónico o incluso textos paganos, como en Hechos capítulo 17, Pablo nunca dice como dice Enoch. Para algunos estudiosos, esta falta de citación directa es una barrera significativa para afirmar que Pablo usó el libro de Enoch como fuente autorizada o incluso como referencia conocida por sus lectores. Podría ser que Pablo simplemente estuviera utilizando un lenguaje y conceptos que eran moneda común en el judaísmo apocalíptico de la época, ideas que circulaban oralmente o en otros textos hoy perdidos, y que simplemente resultan estar también plasmadas en el libro de Enoch. En este escenario, la similitud no sería una influencia directa del libro de Enoch en Pablo, sino que ambos textos serían productos de un mismo trasfondo cultural y teológico más amplio. Compartían el mismo acervo de ideas sobre el cosmos, los ángeles, los demonios y el fin de los tiempos. La opinión académica predominante hoy tiende a inclinarse hacia esta última perspectiva matizada. Es improbable que Pablo estuviera usando el libro de Enoch como si fuera el Génesis o Isaías. Pero es altamente probable que estuviera familiarizado con las tradiciones y narrativas que el libro de Enoch representa de manera tan completa. Es decir, no una dependencia literaria directa en la mayoría de los casos, aparte quizás de alguna terminología muy específica, sino una dependencia conceptual y contextual. Paul pudo dar por sentadas ciertas ideas sobre el origen y la naturaleza de las fuerzas espirituales malignas porque formaban parte del telón de fondo apocalíptico del judaísmo de su tiempo, un telón de fondo vívidamente ilustrado en el libro de Enoch. Esto significa que, aunque no podamos probar de forma concluyente que Pablo tenía una copia del libro de Enoch sobre su escritorio mientras escribía sus cartas, entender el contenido de Enoch y el mundo de ideas que representa es fundamental para comprender el mundo en el que Pablo escribía. Sus referencias a principados y potestades, a la lucha espiritual, a la victoria de Cristo sobre las fuerzas cósmicas, adquieren un contexto y una resonancia mucho más profundos cuando se leen a la luz de las narrativas detalladas sobre la rebelión angelical, la corrupción de la tierra y el juicio cósmico encontradas en libros como Enoch. Enoch proporciona una posible historia de origen para el presente siglo malo y las fuerzas espirituales que lo dominan, una historia que da forma a la solución paulina, la obra redentora de Cristo como victoria decisiva sobre estas fuerzas específicas dentro de este drama cósmico. Por lo tanto, aunque la respuesta a ¿influyó Enoch directamente en Pablo?, sea cautelosa y matizada, probablemente no una dependencia literaria directa constante, pero sí una clara influencia conceptual del trasfondo apocalíptico en el que Enoch era prominente, la respuesta a ¿ayuda el libro de Enoch a entender a Pablo?, es un rotundo sí. Este fascinante viaje por el libro de Enoch y sus posibles conexiones con San Pablo nos deja con una nueva perspectiva sobre la complejidad del cristianismo primitivo y las diversas corrientes de pensamiento que lo nutrieron. Nos recuerda que el canon bíblico, si bien normativo para la fe, no contiene todo el universo de ideas que influyeron en sus autores. ¿Cuál es el legado de este libro excluido en nuestra comprensión de la historia bíblica y la teología paulina hoy? Esa es la reflexión final de nuestro viaje. Un legado de misterio continuo. Hemos llegado al final de nuestro viaje por el misterio del libro de Enoch y su posible sombra sobre el pensamiento del apóstol Pablo. Comenzamos con la pregunta de un libro excluido, exploramos sus asombrosas narrativas sobre ángeles caídos y gigantes,
rastreamos su improbable supervivencia a lo largo de milenios y sopesamos la evidencia de su conexión con el vibrante y apocalíptico mundo intelectual de San Pablo. Si este guión ha logrado su objetivo, tu perspectiva sobre las cartas de Pablo, y quizás sobre el cristianismo primitivo en general, habrá cambiado. Ya no verás sus referencias a principados y potestades como términos abstractos para el mal, sino que podrás imaginar el trasfondo narrativo que muchas personas de su época, tanto judíos como gentiles, habrían asociado con ellos, la historia de seres celestiales que descendieron, corrompieron la tierra y desataron fuerzas malignas que todavía operaban en el mundo. La lucha espiritual de la que habla Pablo, tu lucha, adquiere una dimensión cósmica más vívida. Su mensaje de la victoria de Cristo no es solo sobre el pecado individual, sino sobre una rebelión cósmica que Enoc detalló con escalofriante precisión. El legado del libro de Enoc, a pesar de su exclusión de la mayoría de los cánones bíblicos, es innegable. Su supervivencia nos ha proporcionado una ventana invaluable a la diversidad del pensamiento judío en los siglos anteriores a Cristo, el caldo de cultivo del que emergió el cristianismo. Nos muestra que las ideas sobre ángeles, demonios, el cosmos, el mal y el juicio final eran mucho más elaboradas y variadas de lo que podríamos inferir solo del Antiguo Testamento canónico. Estudiar libros como Enoc no se trata de sustituir la Biblia o cuestionar su autoridad, a menos que pertenezcas a una tradición, como la Iglesia etíope, donde es canónico, se trata de enriquecer nuestra comprensión de ella. Es como encontrar un mapa antiguo que te muestra el terreno que rodea la ciudad que ya conoces. Te ayuda a entender por qué las calles están dispuestas como están, de dónde vienen los caminos que llegan a ella y cuál era el paisaje que veían sus primeros habitantes. Enoc es parte de ese paisaje. Nos ayuda a entender mejor el lenguaje de Pablo, las preocupaciones de Pedro, la apocalíptica del Apocalipsis, que también comparte temas con Enoc, como el juicio de los ángeles caídos y la venida de un Mesías. La exclusión de Enoc de la mayoría de los cánones nos habla de los procesos históricos, teológicos y geográficos que dieron forma a la Biblia tal como la conocemos. Diferentes comunidades, en diferentes momentos y lugares, tomaron decisiones sobre qué libros consideraban divinamente inspirados y normativos. Las razones variaron: la antigüedad percibida, la conexión con los apóstoles o profetas principales, el contenido teológico y, a veces, la simple disponibilidad de los textos. La preservación de Enoc en Etiopía es un poderoso recordatorio de la riqueza y diversidad de las tradiciones cristianas a nivel global. El misterio de Enoc continúa intrigando a académicos y laicos por igual. Su audaz cosmología, sus detallados relatos de la caída angelical, su explicación del origen de los demonios y sus visiones del juicio final resuenan con preguntas humanas perdurables sobre el origen del mal, la justicia divina y el destino del universo. Nos confronta con una visión del mundo espiritual que a veces puede parecer más concreta y amenazante que las concepciones modernas. Volvemos a la frase de transformación: prepárate para ver las epístolas de Pablo bajo una luz completamente nueva. Espero que, después de este viaje, esa luz sea más brillante y reveladora para ti. Que al leer a Pablo hablar de la armadura de Dios contra las huestes espirituales de maldad, recuerdes a los vigilantes descendiendo sobre el monte Hermón y a los espíritus de los gigantes deambulando por la tierra. Que al leer sobre la exaltación de Cristo a la diestra de Dios, tengas en mente las visiones del trono celestial que Enoc describió. Que al contemplar el juicio final, reconozcas que para muchos en el mundo de Pablo, este juicio incluía la rendición de cuentas de seres celestiales que se rebelaron. El legado de misterio de Enoc continúa porque nos recuerda que la historia de la fe es profunda, compleja y a veces sorprendente. Nos invita a mirar más allá de los límites familiares de nuestros textos y tradiciones para descubrir el vasto y fascinante mundo de ideas que dio forma a las creencias que todavía impactan nuestro mundo hoy. Es una invitación a seguir explorando, a seguir preguntando y a seguir maravillándonos ante los antiguos misterios que aún tienen algo que enseñarnos. Puedes encontrar traducciones del libro de Enoc y de otros textos intertestamentales hoy en día, accesibles para cualquiera que desee profundizar en este mundo. La conversación entre estos textos antiguos y la fe continúa, ofreciendo nuevas perspectivas para aquellos dispuestos a escuchar.